la jornada. Me voy a referir a las ciencias básicas y a los factores predisponentes de la lesión muscular, en donde la epidemiología nos dice que la lesión muscular es la lesión que más frecuentemente vamos a ver en el ámbito deportivo, por lejos, y según algunos estudios, como este del 2013 de Ekström, sobre equipos que reportan sus lesiones en UEFA, tiene una alta prevalencia, alrededor del 20 al 46%, donde se estima que en un plantel aproximado de 25 jugadores, uno espera tener o encontrarse entre 15 a 18 lesiones por temporada, con unos 15 días de baja deportiva aproximadamente por lesión. Esto conlleva, además de la baja deportiva, una pérdida económica de 200 millones de euros al año, según reportes de UEFA, en el año 2013. Los isquiotibiales son, dentro de las lesiones musculares, las que más frecuentemente se ven afectadas y son el tema que hoy nos trae a esta jornada, en donde este estudio del 2012 sobre estudio de isquiotibiales con resonancia magnética y correlacionándolo con el return to play, se encontraron 180 lesiones con resonancia magnética positiva, donde el 84% de las mismas afectaban al bíceps femoral, un 11% al semimembranoso y un 5% al semitendinoso. Si bien tenemos un montón de estrategias y programas de prevención que la mayoría de todos los que estamos en el mundo deportivo utilizamos en mayor o menor medida, estudios como este del 2016, donde se reporta un estudio del 2001 al 2014, o sea, 13 años de estudio longitudinal, donde, de equipos UEFA también, donde la incidencia de lesión de isquiotibiales en estos 13 años fueron aumentando en un 4%. Por lo tanto, la primera pregunta es si las estrategias de prevención que estamos utilizando son suficientes. Entrando en las ciencias básicas, creo que el primer concepto que tenemos que conocer es el de mecanotraducción, el cual es un proceso mediante el cual las células, en este caso las células musculares, convierten los estímulos mecánicos en respuestas bioquímicas, como lo definiera, por ejemplo, Karin Kam en 2009. Y la influencia del ejercicio, en este caso el ejercicio terapéutico en la regeneración muscular, se produce por dicho mecanismo de mecanotransducción. En la era de la medicina regenerativa, y donde hablamos de las stem cells, debemos saber que el músculo presenta una stem cell propia, unipotente, que es la célula satélite, y debemos conocer que la localización de la lesión se da en la zona de transición mioconectiva, y esta localización es relevante porque la unión de las fibras musculares y tendinosas no es directa, sino que es a través de un sarcolema revestido por una lámina basal. Y es entre estas dos capas donde se localizan las células satélites, que son las responsables de la regeneración muscular. Un concepto importante en la regeneración muscular es la edad del paciente al cual vamos a tratar, ya que esto es determinante en cuanto a la cantidad de células satélites. El envejecimiento hace que disminuya progresivamente el número de células satélites, por lo tanto, no es lo mismo rehabilitar un paciente adolescente que un paciente de 50 o 60 años con menos potencial de regeneración muscular. A partir de este trabajo del 2005, que es un clásico y un antes y un después de Järvinen, donde habla de las ciencias básicas y de la biología de las lesiones musculares, nos mostró en esta figura del microscopio electrónico un mioblasto, que es la flecha que ustedes ven ahí en la imagen, que está visible dentro del cilindro de la lámina basal en la parte necrotizada 21 horas después de la lesión, indicando que ya se debe haber diferenciado de una célula satélite. Y las primeras mitosis de esas células satélites, que son las tres flechas que ustedes ven también en la gráfica, se ven aproximadamente 24 horas después de la lesión. Por lo tanto, fíjense la importancia en la regeneración muscular post-lesión, las primeras 24 horas de iniciar la lesión. Pero también debemos saber que en las lesiones isquiotibiales, no todas son lesiones con lesiones estructurales. Como lo demuestra este trabajo,
donde correlaciona resonancias magnéticas y lesiones de isquiotibiales, donde el 70% de las mismas en el fútbol profesional no muestran signos de ruptura de fibras en resonancia magnética, por lo tanto se consideran lesiones musculares de tipo funcionales. Y aquí es importante conocer, por ejemplo, el rol del stiffness, músculo tendinoso de los isquiotibiales, donde, dado que esa rigidez de esa estructura mioconectiva va a depender de su viscoelasticidad y del componente reflejo, aquellos sujetos donde la mecanosensibilidad del plexo lumbosacro se encuentra alterada, tendrán más riesgo de sufrir una lesión muscular isquiotibial. Y de acá la importancia de conocer algunos aspectos anatomo-biomecánicos en relación a las lesiones isquiotibiales, ya que a nivel isquiático, por ejemplo, su tendón de inserción se fusiona con el ligamento sacrotuberoso a nivel proximal, el cual se establece a su vez una comunicación directa con el glúteo mayor y con la fascia torocolumbar, lo que nos permite hablar de la sinergia isquio-glúteo mayor. Y a nivel distal, el bíceps femoral presenta una estrecha relación anatómica con la cabeza del peroné y con estructuras mioconectivas. Por ejemplo, el tabique intermuscular externo, la cintilla Maysat, el peroneo lateral largo, el gemelo externo, lo cual lo relaciona funcionalmente con el complejo del tobillo y el pie. Por lo tanto, debemos hablar de factores predisponentes de lesión muscular, en los cuales algunos son no modificables, como el haber sufrido una lesión previa en la misma localización. Yo creo que este es el factor no modificable más importante que nos va a condicionar para una posibilidad de una recidiva de la lesión. El envejecimiento del deportista, como les mencioné anteriormente, por cada año que envejecemos, las posibilidades de sufrir una lesión muscular aumentan aproximadamente 1.78 y también se relaciona con la menor número de células satélites a medida que envejecemos. Otro factor modificable son las restricciones en la movilidad analítica de las articulaciones sacroiliacas, la pérdida de extensión de cadera, la anteversión pélvica y la hiperlordosis lumbar, todo detectable con un buen examen físico. Otro factor es la alteración en el balance de fuerza, sobre todo isquios y cuádriceps, la disminución del recorrido articular en la dorsiflexión del tobillo, el cual lo podemos medir por el test de Ake, y la inestabilidad crónica del tobillo, son todos factores predisponentes que podemos modificar y podemos disminuir de esa manera la incidencia. Obviamente que el diagnóstico inicial erróneo y el retorno deportivo precoz es un factor también modificable que depende de nuestra conducta, y alteraciones neuromusculares de los mecanismos de estabilización dinámica lumbopélvica, como pueden ser, por ejemplo, los retrasos de la activación y o los déficits de fuerza-resistencia, ya sea del glúteo mayor abductor y del glúteo mayor isquios, donde anteriormente les nombré la importancia de la sinergia entre estos. Por último, tenemos otros factores modificables, como son la fatiga muscular, la deshidratación, el calentamiento inadecuado precompetitivo, el hipogonadismo, con su alteración en el ratio testosterona-cortisol, el cual es un factor muy importante, sabiendo que la testosterona es una hormona anabólica y el cortisol es una hormona de marcador de estrés metabólico. Y el último factor modificable sería el psicológico, donde hay deportistas que, sometidos a un alto nivel de estrés, por presiones internas o externas, tienen un mayor riesgo de lesión. La disminución de la flexibilidad de los isquiotibiales, el cual lo podemos medir con un test de flexión de cadera activo en decúbito supino, y donde se establece, según estos trabajos, que por cada grado de pérdida de movilidad, la posibilidad de lesión isquiotibial aumenta aproximadamente un 1.29%. Por lo tanto, la pregunta es si es suficiente los trabajos, en este caso excéntricos de isquio, que están muy de moda hacer para prevenir las lesiones de este músculo. Yo creo que no, que el contexto es mucho más global y debemos tener una visión mucho más amplia y no sentarnos simplemente en esto. Y donde, para finalizar, me parece importante, sobre todo para aquellos médicos que trabajamos en el ámbito deportivo, este trabajo muy reciente, donde habla que la de comunicación entre los equipos médicos con los cuerpos técnicos y con los managers deportivos se ve reflejado en una
baja en la incidencia de lesiones en los equipos de fútbol. Por lo tanto, recalco el trabajo multidisciplinar y que todos los integrantes de esta comunidad deportiva hablemos el mismo idioma. Muchas gracias.